¿Qué pasaría si fusionamos el arte y el liderazgo? Bueno, comprobemos. Liderarte. Bienvenidos una vez más a este podcast de liderazgo de Esperanza de Vida. Gracias por estar con nosotros. Es una alegría que tú puedas ser parte y también te pido que puedas compartir estos episodios con los que más puedas. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a aprender en este episodio dar y recibir un feedback. ¿Qué es un feedback? Un feedback obviamente es una palabra en inglés para retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Sin lugar a duda, la retroalimentación es una de las herramientas más importantes para poder desarrollar una organización. La cultura de la retroalimentación debe ser intencional, pero el problema es que muchos de nosotros no sabemos cómo hacer o recibir, cómo dar o recibir una buena retroalimentación. Sabes, la retroalimentación no simplemente es para medir las cosas que uno está haciendo bien, sino también para saber qué cosas estamos haciendo mal. No podemos evitar tener una retroalimentación, porque si la evitamos prácticamente estamos buscando no tener ninguna opinión al respecto. Y todo en el día de hoy, en la cultura del día de hoy, se basa en cuanto a opiniones. Y las opiniones pueden venir de diferentes fuentes, de diferentes personas, de diferentes circunstancias. Así que la retroalimentación es una muy buena herramienta para que tú puedas aplicarlo, pero como una manera de cultura dentro de tu organización, de tu trabajo, familia o incluso ministerio donde tú te encuentras. Lo interesante es que la mayoría de la gente no sabe cómo dar un feedback o una retroalimentación útil. Lo que es igualmente que mucha gente tampoco sabe cómo recibirla. Así que todos nosotros recibimos feedbacks todo el día. Toda la vida nos han calificado, clasificado, puntuado, elegido, aceptado, rechazado, invitado y hasta nos han dejado de lado. En cierta manera ese es un feedback, esa es una retroalimentación. Así que la forma en que se maneja esa retroalimentación y cómo se utiliza para tener una cultura saludable es vital para el éxito de nuestro equipo. Así que aquí hay 3 factores positivos en las cuales importa cuando se recibe una retroalimentación y voy a dar al final otros 3 cuando se da una retroalimentación. Así que comenzamos. Número 1, no tema la retroalimentación. No le tengas miedo a la retroalimentación. Al contrario, anímese a recibir una retroalimentación. El feedback nos ayuda a crecer. El feedback no puede ser algo que debamos evitar. La retroalimentación es algo que tenemos que abrazar. Para esto tenemos que ser intencionales. No podemos evitar todo el tiempo un comentario. No debemos evitar todo el tiempo un comentario. Incluso hay que pedir opiniones de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal. De lo contrario, simplemente estaremos bajo nuestra propia opinión o nuestro propio lente. Y ese es el peligro de pronto de cada uno de nosotros. Es el peligro, ¿por qué? Porque es nuestra opinión y muchas veces bajo nuestra propia opinión todo está yendo bien. Por ejemplo, cuando te miras al espejo, obviamente no estás diciendo que eres feo. Sería lo más pesimista que puedas decir. Lo que normalmente la gente dice es que está bien o debe salir bien. Por ejemplo, cuando uno se toma la foto, no importa cómo salen los demás, importa más cómo sales tú en la foto y todo va a estar bien. Entonces, ese tipo de comentarios, o sea, positivos y negativos, son buenos para el crecimiento. Número 2, separar el hacer del quién, hacer con H, por si acaso. Una de las razones por las que no nos gusta el feedback o no nos gusta la retroalimentación es que nos dice que mejoremos
y pensamos que esas críticas están hablando de nosotros como identidad, no de quiénes somos. En otras palabras, la retroalimentación lo que está haciendo entre corregir, animar o desafiar es las cosas que uno hace, no lo que uno es. O sea, la retroalimentación no necesariamente ataca a la persona, sino a las cosas que la persona está realizando. Así que en esta instancia, cuanto más te pongas a la defensiva, más tendrás que escuchar. Muchas veces obviamos o evitamos que nos miren de esa manera, o cuando hacemos algo estamos a la defensiva. Sabes, cuanto más creces incluso en el liderazgo, más personas te estarán observando y con más ganas de pronto de dar y emitir una opinión. No debes tenerle miedo a ellos, sino escuchar aún más. Sin una retroalimentación honesta y oportuna, tu crecimiento personal y organización estarán siempre limitados. ¿Por qué? Porque no sabes hacia dónde dar el siguiente paso. Si no tienes una opinión que te diga por aquí en vez de por allá, entonces tú siempre podrías estar yéndote en el camino incorrecto. Eso es lo que encontramos a lo largo de la Biblia. No te fíes en tu propio conocimiento, mas fíate del Señor. Hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero el final es destrucción. Tenemos textos que nos advierten de que debemos nosotros recibir consejos oportunos. La retroalimentación no puede ser algo que debemos evitar. La retroalimentación es algo que tenemos que abrazar y tenemos que aceptar. La mejor retroalimentación se refiere siempre a lo que hacemos, no a lo que somos. Y una vez más, aprende a separar cuando se esté dando una retroalimentación. No se critica a la persona, se critica de pronto a las cosas que se está realizando. Número 3, haga preguntas aclaratorias. En cierta manera, ¿tiene algún comentario para mí? Es una pregunta muy terrible para comenzar. No te acerques a una persona y dice, ¿qué piensas de mí? No, sino haga unas preguntas aclaratorias. ¿Me podría dar una opinión acerca de mi conducta en este aspecto? Y cuando te la dan, obviamente, haz una pregunta más aclaratoria. ¿A qué se refiere exactamente con ello? Ahora, pero antes de poder seguir con ello de pronto, de hacer preguntas aclaratorias, debería dar usted oportunidad a personas que puedan estar dándole esta retroalimentación. De lo contrario, no habrá personas que le puedan decir. Aunque sí tenemos personas frontales que vienen y sin que les demos permiso o cosa alguna, nos vienen y nos dan su opinión. Gracias a Dios por ellos, pero también es un poco peligroso el tener personas así tan directas. Pero crean o no, siempre son de una bendición. Siempre es de bendición contar con alguien que de pronto no le tenga temores a estas barreras que dan y emiten su opinión, y muchas veces es oportuna. Así que haga preguntas aclaratorias, cuéntame más, ayúdame a entender. O sea, no te limites a esperar a las opiniones, búscalas. Te hará mejorar y te demostrará que valoras a los que te rodean. Cuando buscas retroalimentación, no solamente estás queriendo crecer tú, sino haces ver que las personas que te rodean también se vean importantes. Por ejemplo, hay ocasiones que de pronto el pastor Wayne, director del seminario, me pide una opinión con respecto a su bosquejo o con respecto a su prédica. Y yo estoy pensando, el director del seminario, profesor de homilética, hermenéutica y no sé qué otras cosas más, está pidiendo la opinión mía. Bueno, uno, asombroso, y lo otro es, wow, qué bien se siente que alguien pueda contar contigo o alguien pueda pedirte una opinión o una retroalimentación. Y dos cosas que hace. Te hace crecer más porque hay momentos de corrección, y también haces ver que la persona que está a tu alrededor sea más importante o se sienta de una manera especial. Así que, citando a Andy Stanley, dice lo siguiente: los líderes que no escuchan a los demás acabarán rodeados de personas que no tienen nada que decir.
Los líderes que no escuchan a los demás acabarán rodeados de personas que no tienen nada que decir. Así que al momento de poder recibir una retroalimentación, siempre guarde estas 3 posiciones. Ahora quiero dar también 3 posiciones cuando se da una retroalimentación, porque también es muy importante. Número 1, ¿cuándo se da la retroalimentación? Para algunas organizaciones, el momento más común para dar retroalimentación es durante la revisión anual, esporádicamente, cuando ya pasó mucho tiempo, recién están dando una retroalimentación. La retroalimentación tendría que ser urgente. Cuando se hace una actividad, ya debería hacerse la retroalimentación, la evaluación, medir el progreso, medir los factores cuanto antes. Porque si se espera medio año o meses o hasta un año entero para ver cómo va la situación, lo más probable es que hay muchos factores que han variado durante ese tiempo y no se va a poder evaluar de la misma manera. Así que sepa cuándo es que tiene que dar una retroalimentación. Aprender el momento adecuado requiere también cierta delicadeza. Saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Número 2. ¿Cómo se da la retroalimentación? Ahora, crea un clima de seguridad a lo que sucede. Demuestre amabilidad. Piensa en la retroalimentación en 2 categorías, apreciación y entrenamiento, y separe estas 2 cosas mientras pueda hacerlo posible. En otras palabras, cada vez que dé una retroalimentación, las 2 cosas más importantes a buscar es la apreciación y luego el entrenamiento. El agradecimiento, el reconocimiento en primer lugar. Cuando ves que alguien haya desarrollado algo, busque el aprecio, busque el honor y luego el aprendizaje y la enseñanza. Y tenga esto por separado. No necesariamente van las 2 juntas. Puede ir una de ellas, puede ir una después de la otra o por separado completamente. Pero sepa hacer estas 2 cosas cuando esté dando la retroalimentación. No vayamos directo a atacar, mira, esto no hiciste bien, así que te voy a corregir en esto, sino aprecie primero cuando sea necesario. Por otro lado, cuando usted está haciendo el coaching, intente centrarse en 2 áreas más importantes. Empiece siempre. Diga la verdad y no les digas las áreas que están siendo deficientes sin que tenga una solución para brindarles. No les diga, mira, esto estás haciendo mal, pero luego no tengas algo como corregir lo que está haciendo mal. Si no tienes una solución, bueno, abstente de decirle qué cosa está haciendo mal. De pronto puedes decirle, mira, hay algunas cosas que vamos a corregir o vamos a hablar luego. ¿Ok? Y número 3, ¿quién da la retroalimentación? Si recibes una retroalimentación y no respetas a quien lo da, te será difícil aceptarlo y será difícil que aceptes esa retroalimentación. Entonces, al mismo tiempo, cuando tú lo das, ponte en la misma posición. Tú no serías capaz de recibir una retroalimentación de alguien que no respetas. Por ende, conviértete tú también en una persona respetable para poder dar una opinión, emitir de pronto un comentario o hacer lo más correcto en cuanto a la retroalimentación. Entonces, si no hay respeto de por medio, no va a ser apreciada la retroalimentación que tú vas a emitir. Así que busque la retroalimentación. Cuanto más alto esté, más duro hay que trabajar y más cerca hay que escuchar para encontrar la verdad. Es difícil centrarse en cómo mejorar si no sabes dónde estás. Las posiciones no son los más importantes, pero sí son las más necesarias para poder escuchar, corregir y apreciar. Así que recuerda siempre esto. La gente prefiere seguir a un líder que siempre es real que alguien que siempre tiene la razón. Con esto siempre te invito a que seas auténtico, a que seas real. Sé quien tú eres en todo momento y en todo lugar.
Gracias por estar con nosotros en este podcast de liderazgo, de esperanza de vida. Espero que haya sido de bendición para ti, como lo está haciendo para mí también recordar estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Recuerda, puedes compartir este contenido con las demás personas que conoces para poder bendecir a más vidas. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Nos vemos.